Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fueron los 5 partidos que se jugaron ayer correspondientes a las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, que se va a estar llevando a cabo dentro de poco menos de 3 años en el 2026. Resultados sorpresivos en general. 3 conjuntos que ganaron y que terminan avanzando en lo que es la tabla de posiciones. Argentina, el único líder, derrotó 1-0 a Paraguay. Chile se recuperó luego de no haber podido ganar en las primeras 2 jornadas y venció como local 2-0 a Perú. Y Ecuador termina llevándose 3 puntos inolvidables sobre la hora al ganarle 2-1 de visitante a Bolivia con un tanto en el 5º minuto de descuento. Mientras que también hubo 2 empates en el mejor partido de la fecha y para mí hasta el momento el mejor partido de los 15 que se han jugado hasta el momento en estas eliminatorias. Colombia y Uruguay igualaron 2-2 en el Metropolitano de Barranquilla, mientras que Venezuela tuvo quizás el resultado más importante de su historia jugando en condición de visitante. Logró igualarle 1-1 a Brasil y por el momento está en la siguiente Copa del Mundo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar analizando la victoria de la selección argentina, que sin Messi desde el arranque, el mejor de todos, ingresó recién a los 7 minutos del segundo tiempo en lugar de Julián Álvarez, derrotó 1-0 a Paraguay en un partido en el cual, si miramos únicamente el resultado, podemos creer que a lo mejor el juego fue bastante justo, que a lo mejor Argentina sufrió, pero en definitiva el resultado fue muy pero muy corto. El albiceleste fue verdaderamente superior al elenco guaraní, que tenía técnico debutante. El argentino, justamente Daniel Garnero, se hizo cargo de la selección paraguaya luego de la salida de Guillermo Barros Schelotto y claramente no le tocaba el mejor partido a la hora de debutar, porque Argentina viene de un invicto prolongadísimo por eliminatorias y además porque es hasta este momento, y incluyendo también este partido ante Paraguay, la única selección de las 10 que juegan en estas eliminatorias que no ha recibido goles en contra. De hecho, el Dibu Martínez ha roto un récord del arquero de la selección argentina que más tiempo lleva sin que le conviertan un gol. El último tanto que le marcaron al guardameta argentino fue en la final del Mundial de Qatar. El hecho de haber anotado a los 3 minutos de iniciado el partido con un muy buen centro de Rodrigo de Paul pasado y una definición excelsa de Nicolás Otamendi, capitán de la selección argentina por primera vez ante las ausencias de Messi y de Di María, hizo que quizás el elenco dirigido por Scaloni, no digo que se relajara a la hora de tratar de definir el partido más rápido, pero obviamente ya con la ventaja a favor fue Paraguay quien tenía que intentar salir un poco más, y la selección paraguaya no lo hizo durante el primer tiempo. Intentó refugiarse porque sabía que un segundo gol podía quitarle cualquier tipo de posibilidad de igualar el encuentro, algo que finalmente no terminaría sucediendo, pero en definitiva siempre uno mantiene las esperanzas más allá de que el rival sea superior cuando tan solo hay un gol de diferencia. Argentina presentó el mejor equipo que tenía a disposición, sin contar a las figuras que se encontraban lesionadas y a Messi, que estaba en el banco de suplentes, y verdaderamente brilló el elenco dirigido por Scaloni. Obviamente la falta de contundencia podría haberla pagado un poco más caro, si es que Paraguay, en la única jugada aislada que tuvo en el segundo tiempo, que fue un remate de Ramón Sosa que contuvo muy bien el Dibu, encontraba la igualdad. Sin embargo, esto no sucedió. En el primer tiempo, un errático Nico González no pudo darle la ventaja antes de irse al descanso, y en el segundo tiempo los palos le dijeron que no a Rodrigo de Paul y posteriormente a Lionel Messi ya dentro del campo de juego con un tiro libre que también pegó en el poste para terminar ampliando la ventaja. Argentina termina ganando por 1-0 y si bien el resultado es corto, claramente la superioridad sobre su rival ha sido verdaderamente sensacional. 3 de 3 para los dirigidos por Scaloni, que seguramente antes de lo esperado ya vayan a empezar a asegurar su clasificación al Mundial 2026. Y vamos a seguir analizando quizás uno de los mejores duelos hasta el momento en las eliminatorias, porque el partido que jugaron la selección colombiana dirigida por Néstor Lorenzo y el combinado nacional uruguayo conducido por Marcelo Bielsa en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla fue verdaderamente espectacular. Un partido que tuvo absolutamente de todo.
Un primer tiempo donde Uruguay fue mejor, sobre todo en concepto global del juego, manejó la pelota, movió el balón de lado a lado, tuvo más posición, pero sobre el final, a los 35 más precisamente de la etapa inicial, un verdadero zurdazo de James Rodríguez puso arriba a la selección colombiana. Así se fueron al entretiempo con un Uruguay que claramente sintió que debería haber hecho algo más. Repaso el 11 de la selección uruguaya rápidamente: Santiago Mele en el arco, Nández, Araujo, Cáceres y Piquerés los defensores, Ugarte, De la Cruz y Valverde los tres mediocampistas, y más arriba jugaron Pelistri, Brian Rodríguez y Darwin Núñez como centro delantero. Por el lado de Colombia, Camilo Vargas fue el arquero, Arias, Cuesta, Davinson Sánchez y Fabra los defensores, Mateus Uribe y Wilmar Barrios los mediocampistas centrales. Un tanto más adelantado jugaron John Arias, James Rodríguez y Luis Díaz, y el centro delantero fue Rafael Santos Borré. Un equipo uruguayo plagado de figuras que juegan muchos en el fútbol europeo, y un equipo colombiano que claramente estaba a la altura de las circunstancias. Sin embargo, poco le duró la alegría al combinado cafetero, porque en el segundo tiempo, al primer minuto, un cabezazo del recién ingresado Matías Olivera le daba la igualdad al elenco celeste. Sin embargo, también poco le dudaría este empate al combinado dirigido por Bielsa, porque a los 7 del segundo tiempo, luego de una jugada donde Uruguay se perdió una jugada muy clara como para ponerse ventaja, llegaba el tanto de Mateus Uribe, que luego de una combinación por derecha que llegaba a los pies de Borré, centro, rebota en James, la pelota va hacia atrás y en el borde del área Uribe terminó marcando el 2-1. Después de eso, Uruguay siguió siendo el amo de la pelota, pero Colombia empezó a ser más certero a la hora de realizar ataques directos, y antes de la igualdad final tuvo oportunidades el elenco local como para marcar el tercero y finiquitar el partido antes de que Uruguay finalmente llegara a esa igualdad, que por lo hecho en el partido terminó siendo merecida. En el minuto 41 del complemento, una mala acción defensiva de Colombia y una buena acción ofensiva de Uruguay provocaron que Camilo Vargas, el arquero del combinado dirigido por Lorenzo, se ganara la segunda amarilla, se fuera expulsado, Colombia se quedara con 10 y encima había penal para Uruguay. Por suerte a los anfitriones le quedaba un cambio, motivo por el cual pudo ingresar un guardameta desde el banco de suplentes. Sin embargo, lo que no pudo evitar Colombia fue la igualdad en los pies de Darwin Núñez. Un empate 2-2 que deja un poco mejor parado a Uruguay, teniendo en cuenta que esta era una doble fecha de eliminatorias complicada, teniendo en cuenta que el próximo martes tiene que recibir a Brasil. Por el lado de Colombia claramente perdió 2 puntos, teniendo en cuenta que en la cuarta jornada del próximo martes tendrá la difícil tarea de visitar a Ecuador en la altura de Quito. Y vamos ahora a hablar del enorme triunfo de Ecuador en tierras bolivianas. Al seleccionado ecuatoriano normalmente le suele ir bien visitando Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz. En los últimos 7 cotejos, contando Ecuador ganó 5 y empató 2, y esta vez no fue la excepción, más allá de que parecía que podía haber una sorpresa, porque el gol del triunfo lo terminó marcando Kevin Rodríguez en el 5º minuto de descuento. Parecía que Bolivia estaba consiguiendo una igualdad que, si bien no le iba a servir de mucho por cómo se había dado el partido, Ecuador había sido superior, por lo menos estaba llevándose esa igualdad. Finalmente Ecuador impuso su jerarquía, obviamente tiene mejores jugadores individualmente por mucho en comparación a lo que tiene el elenco dirigido por Gustavo Costas, y es por eso que Ecuador termina llevándose 3 unidades de oro del estadio Hernando Siles de La Paz, porque muy pocos equipos ganarán allí. Es cierto que ya hay 2 que lo hicieron consecutivamente, Argentina en la anterior jornada y ahora Ecuador, pero en definitiva se sabe que normalmente Bolivia suele sacar alguna que otra unidad jugando en condición de local. Y teniendo en cuenta que Ecuador, recordemos, había iniciado la eliminatoria con puntaje negativo, porque debido a la mala inclusión en el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Qatar 2022 de Byron Castillo, decidió la Conmebol quitarle 3 unidades en el arranque de esta eliminatoria, por lo que más allá de haber ganado un partido en la jornada anterior, en la fecha 2 frente a Uruguay, tenía 0 unidades al iniciar esta tercera jornada. Ahora sí, ya finalmente tiene puntaje positivo y termina ganando un partido clave en Bolivia. Y no solamente eso, el primer tanto del cotejo lo marcó nada más y nada menos
que Kendry Páez, un futbolista que, como todos ya saben, fue comprado por el Chelsea en 20 millones de euros y que tiene tan solo 16 años. Es el jugador más joven en anotar en toda la historia de la clasificatoria sudamericana rumbo al Mundial y el segundo más joven en anotar en todas las eliminatorias rumbo a una Copa del Mundo si tenemos en cuenta las clasificatorias de todas las confederaciones. La realidad es que es algo único, lo de un futbolista que podría estar preparándose para disputar el Mundial Sub-17 y está jugando ya las eliminatorias con la selección mayor ecuatoriana. Ecuador quizás no pudo ser lo suficientemente preciso en los últimos metros como para liquidar el partido y eso hizo que a 7 minutos del final el delantero ingresado Rodrigo Ramallo con una enorme media vuelta marcara la igualdad para Bolivia y ese tanto se gritó como si hubiera sido el gol que sacara a Bolivia campeón, porque era un punto que sí o sí los bolivianos necesitaban. Finalmente, lamentablemente para ellos, apareció otro ingresado, Kevin Rodríguez, esta vez por el lado de Ecuador, definiendo cruzado de derecha al palo más lejano del guardameta boliviano y permite ya que Ecuador tenga 3 puntos positivos. Bolivia sigue último y sin unidades. Y vamos ahora con el duelo que jugaron en el Estadio Nacional de Santiago las selecciones de Chile y Perú. Por un lado, la Roja, que no había arrancado bien este proceso eliminatorio, pero que en este compromiso en cuestión se acaba de dar el gusto de ganar, además de su primer partido, un duelo trascendental en lo que va a significar seguramente el cierre de esta clasificación. Porque Chile, luego de haber dejado 2 puntos en condición de local ante Colombia en la jornada pasada, no podía dejar pasar esta chance frente a la selección peruana. Y por suerte no lo hizo, después de una primera etapa verdaderamente floja por parte de ambos seleccionados. En el segundo tiempo, primero Diego Valdés y después Marcos López en contra de su propia puerta, le terminaron dando el triunfo al elenco chileno por 2-0. Por el lado de los peruanos, junto con Paraguay, son la única selección que todavía no ha convertido en esta eliminatoria y por el momento se encuentran afuera de la Copa del Mundo. Ha sido un mal inicio y sobre todo este partido era determinante, no solo por el rival, sino porque más allá de estar jugando en condición de visitante, era un encuentro que por lo menos era previa, era bastante más accesible que el cotejo que va a estar jugando el próximo martes, en condición de local, es cierto, pero nada más y nada menos que ante Argentina. Por eso mismo, Juan Reynoso, entrenador de la selección peruana, ya empieza a ser cuestionado. Lo mismo hubiera sucedido con Eduardo Berizzo, el entrenador argentino que está al frente de la selección chilena y que por suerte pudo ganar para él su primer partido. Chile se acomoda en la tabla de posiciones y por eso mismo hasta el momento está en la Copa del Mundo del 2026. Es cierto que falta muchísimo todavía, pero luego de 2 primeras jornadas un tanto defectuosas, sabía que en esta doble fecha era para sumar 6 puntos, primero de local ante Perú y próximamente el martes de visitante frente a la selección de Venezuela. Chile respira, jugó un buen segundo tiempo, dentro de todo mereció ganar en la segunda parte después de que en la etapa inicial ninguno de los dos equipos hubiera estado a la altura de las circunstancias, sobre todo en un partido en el cual casi con seguridad no se puede afirmar que las dos van a ir al Mundial, pero una de las dos selecciones casi seguro sacará su boleto rumbo a Canadá, Estados Unidos y México 2026. Por lo que deben empezar a ajustar detalles si es que quieren empezar a resolver su pasaje a la siguiente Copa del Mundo con mayor facilidad. Por el momento es cierto que Chile no ha tenido un camino sencillo, se ha enfrentado a Uruguay, a Colombia y ahora a Perú, mientras que por el lado de los peruanos tampoco ha sido fácil. En el primer partido jugó con un hombre menos frente a Paraguay, la otra selección que todavía no convirtió, enfrentó a Brasil en la segunda fecha donde tuvo un buen partido jugando en condición de local pero perdió lamentablemente sobre la hora. Ahora visitó a Chile y posteriormente recibe a Argentina. Claramente no ha sido un inicio fácil. En esta oportunidad Chile se impuso por 2-0 y por lo menos pudo despegar en la tabla de posiciones de este proceso eliminatorio. Y vamos a terminar el video con la mayor sorpresa que hubo hasta el momento en estas eliminatorias sudamericanas. Venezuela sacó un histórico empate en Brasil. Quizás por el desarrollo del partido, el pentacampeón del mundo claramente fue superior al equipo vinotinto. Sin embargo, se dejó estar, fue bajando su nivel por momentos, sobre todo mientras transcurría la segunda parte. Y si bien había abierto el marcador a los 5 minutos del complemento con un muy buen gol de cabeza de Gabriel Magaláes tras un muy buen centro también de Neymar,
una chilena de Bello a 5 minutos para que finalizara el partido le iba a dar la igualdad finalmente a la selección venezolana. El equipo del Bocha Batista termina sacando un punto que seguramente sea el más importante de toda la eliminatoria, porque ¿cuántos equipos van a poder sacarle una igualdad a Brasil en condición de visitante en la presente eliminatoria? Seguramente ninguno, más allá de lo que pueda hacer Argentina. Brasil llegó a 15 triunfos consecutivos en condición de local por clasificatorias sudamericanas y en esta oportunidad no pudo frente a una selección de Venezuela que en las primeras 2 jornadas había hecho lo lógico, si bien había caído en su encuentro inaugural ante Colombia en condición de visitante, había logrado ganarle a Paraguay en la segunda jornada y seguramente no esperaba sacar ni siquiera un punto en este cotejo contra Brasil, que lo que sí estaba preparando era el compromiso de la cuarta jornada, es decir, el del próximo martes contra Chile en condición de local, que va a ser clave para lo que va a ser el futuro de la selección venezolana en esta eliminatoria. Si bien es cierto que Brasil termina empatando un partido increíble, por el momento está segundo por detrás de la Argentina y va a clasificar sin ningún tipo de problemas al Mundial del 2026. Lo de Brasil ha sido simplemente unos muy malos últimos 30 minutos que quizás contra otras selecciones en otros momentos no le hubiera significado nada al equipo de Neymar y compañía, porque hay que decir esto también, si bien es verdad que hoy está teniendo un técnico interino como es Fernando Diniz, que tampoco es un entrenador más, porque muchos dicen Brasil está a la espera de Ancelotti como si el director técnico que hoy por hoy está al frente del equipo fuera uno más, y la realidad es que Diniz también es el DT de Fluminense, que está en la final de la Copa Libertadores. Pero en general Brasil se dejó estar en el segundo tiempo, en otros partidos no pudieron igualarle por su gran jerarquía individual. En esta oportunidad Venezuela sacó un gol de la galera y terminó empatando un compromiso verdaderamente increíble. Un 1-1 que, si analizamos los 90 minutos, obviamente no termina mostrando lo que fue el partido, porque Brasil terminó siendo superior, pero la realidad es que Venezuela estuvo muy por encima de lo que se esperaba y termina sacando un punto de oro de acá hasta el final del proceso eliminatorio. Para cerrar, repasamos la tabla de posiciones y cómo se va a jugar la cuarta jornada el próximo martes. En resumen, toda aquella selección que haya ganado al menos uno de los 3 partidos por el momento está como mínimo jugando la repesca. Las últimas 3, que son Paraguay, Perú y Bolivia, son las que no han ganado ninguno de los 3 compromisos y las que hasta ahora están afuera del siguiente Mundial del 2026. Argentina lidera con 9 unidades y sin goles en contra hasta el momento. Brasil con 7 puntos ganó 2 de los 3 partidos, mientras que Colombia con 5 aparece tercero, es la tercera selección que todavía se mantiene invicta. Con 4 puntos, 3 selecciones, Uruguay, Chile y Venezuela, hasta el momento las 3 metidas en el siguiente mundial, y Ecuador es quien estaría jugando la repesca, obviamente por el tema de la sanción, porque la realidad es que al ganar 2 partidos debería tener 6 puntos, pero como empezó con 3 puntos negativos, por ahora solo tiene justamente 3 unidades positivas. Próximo martes 17 de octubre, en Maturín, Venezuela recibirá a Chile. En Ciudad del Este, Paraguay será local de Bolivia. En Quito, en la altura, Ecuador recibirá a Colombia. En el Estadio Centenario de Montevideo, el gran partido de la jornada, Uruguay será local de Brasil. Mientras que en el Estadio Nacional de Lima, la cuarta fecha la cerrarán Perú y Argentina.